En pleno verano, cuando la ciudad parecía derretirse en asfalto y aire caliente, ella cantaba como quien conversa con alguien que escucha de verdad, sin espectáculos, sin artificios, solo una voz y una guitarra que sonaba a historias vividas. El sol golpeaba sin piedad sobre el pavimento de la plaza. Una fuente lanzaba su rutina líquida y a lo lejos un saxofón intentaba competir con las conversaciones. Lena Marlowe estaba sentada en el borde de una escultura, con la espalda contra la piedra y las piernas cruzadas, y Frank, su guitarra, descansaba sobre el muslo izquierdo como si fuera un animal viejo que aún confiaba. Lena no buscaba multitudes. Buscaba ojos que se quedaran, un asiento de banco donde alguien escuchara sin prisa. Hacía años que había aprendido a medir la atención de la ciudad, minutos, quizás segundos, prodigados a cambio de una moneda o de una dedicatoria mínima. Ese día, sin embargo, la plaza le devolvía algo distinto, una sensación de pausa, gente de paso, turistas que miraban el mapa, una pareja discutiendo bajito, pero frente a ella, en una banca de madera con respaldo gastado, un hombre vestido con traje oscuro limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. A Lena le gustaba pensar que la música no pedía nada, ni títulos, ni permisos, ni contratos. Pedía solo que la toques con honestidad. Sacó una canción que había inventado una madrugada soportando el hambre y la voluntad de no rendirse. La dejó que se abriera como una cuenca sonora, con acordes que no demandaban aplausos sino atención. Y fue entonces que el hombre empezó a llorar en silencio, con los hombros sacudiéndose en una tristeza que no era de melodrama, sino de sorpresa, de algo que no se esperaba reconocer. Él miraba el adoquinado como si en ese suelo hubiera sentido por primera vez el peso de lo que había perdido. Cuando la canción terminó, no hubo aplausos ruidosos ni monedas que tintinearan de forma ostentosa. El hombre se incorporó con esa manera tímida de quien no sabe qué lugar ocupar en un mundo que le resulta tan sano como ajeno. Se acercó titubeante y con voz, como si hablase en un cuarto donde el eco fuese deliberado, pidió: «¿Me la repites, por favor? Antes de seguir, dime desde qué ciudad me estás viendo ahora. Escribe el nombre en los comentarios y qué canción te hace sentir así». Lena lo miró con la desconfianza suave que le había dado la calle. Los que pedían repetir una canción lo hacían por múltiples razones: inercia, deseo o porque necesitaban un lugar para poner sus pensamientos. Este hombre tenía las manos bien cuidadas, los zapatos que no conocían la lluvia del metro y un reloj que parecía marcar pequeñas decisiones. Ella asintió, tomó a Frank como quien toma la mano de un amigo y empezó otra vez. A mitad de la segunda estrofa, mientras la voz de Lena se afinaba con el viento, el hombre se echó hacia adelante, el rostro cubriéndose con ambas manos. Los turistas se detenían. El saxofón se hizo más lejano. Un chico grabó unos segundos con su teléfono. Una mujer mayor dejó un billete con la precisión de quien lleva años observando artistas. La canción terminó y el hombre, todavía con la voz quebrada, habló primero sin presentarse. «Perdóname, yo no sé por qué reacciona esto así. No escuchaba así desde hace mucho». Tenía un acento que no delataba sus bolsillos, sino los años de reuniones y salas insonorizadas. «¿Desde cuándo no escuchas?», preguntó Lena, con la voz medida, sin curiosidad morbosa, sino con esa atención fina que adopta quien está acostumbrada a escuchar tristezas ajenas. Él abrió los ojos, todavía húmedos. Miró a Lena sin la grandilocuencia del que espera reconocer su propia vida en una canción. Miró como quien busca una veta en una roca. «Hace años», dijo, y su respuesta fue un suspiro que llevaba un nombre: trabajo, demandas, firmas. «Hace años que la música me suena a números, no a esto». Lena soltó una risa pequeña, nada de júbilo, una etiqueta de incredulidad. «Bueno, eso tiene arreglo o no depende de si quieres que se arregle con música o si lo vas a arreglar con terapia y 3 semanas de silencio», contestó, mitad broma, mitad verdad. Él sonrió, y por un instante ambos compartieron la falacia consensuada de que la música podía desatar un nudo. Entonces, sin transición, su cabeza cedió. Cayó hacia adelante, su mano se deslizó y el traje se arrugó contra la banca. Alguien gritó, una turista perdió el equilibrio. Alguien más llamó al 911. Lena se quedó paralizada un instante,
con la canción en la boca como si fuera una palabra sin terminar. Saltó de su sitio, apartó su guitarra y, sin pensarlo, apoyó la nuca del hombre contra sus rodillas como si la calle fuera un hospital provisional. Su reacción no fue heroica. Fue la práctica de quien ha visto cómo el cuerpo se pliega y sabe que lo siguiente es sostenerlo. Había sangre de angustia y sudor, la respiración corta. Una mujer alzó la cabeza de la multitud y empezó a dar órdenes. Llegó una ambulancia. Llegaron caras que no conocían la compasión pero la ejercían por obligación. El hombre volvió a respirar con esfuerzo mientras los paramédicos le ponían oxígeno. Lena estaba de pie, con Frank colgando de la correa cruzada, mirando ese ritual con la lentitud de quien escucha una canción desde muy lejos. Alguien le susurró: ¿Tú le conoces? Lena negó con la cabeza. No lo conocía. Sabía sus lágrimas y su nombre aún no existía. Cuando los paramédicos le pidieron que describiera qué había pasado, contó la canción y el llanto. Nadie podía saber que, en realidad, lo que sucedía era mucho más simple y mucho más raro. El hombre había escuchado algo que le pertenecía de nuevo, una emoción que no podía medir en balances ni agendas. En el hospital, las luces eran blancas y honestas. El ruido, un murmullo metálico que convertía cualquier confesión en protocolo. Lena fue invitada a esperar en la sala mientras los médicos atendían. El hombre fue llevado en camilla. La identificación tardó segundos en convertirse en nombre. De una credencial, caída entre el bullicio, alguien tomó una tarjeta con letras negras y un logotipo que Lena no sabía leer del todo, pero que las enfermeras reconocieron con una mezcla de respeto y distancia. Declan Rhodes. En la sala de espera, todo se movía con la velocidad lenta de quien sabe que el tiempo no se recupera. Lena sentía las palmas de las manos húmedas, no por miedo exactamente, sino por un desconcierto que se mezclaba con la efusión de la canción. Pensó en Frank, en la cuerda medio gastada, en los parches remendados. Pensé, se dijo a sí misma, que nadie llega a su vida sin llevar algo que enseñarte. Empezó a imaginar que ese hombre llevaba una mochila de arrepentimientos. Cuando por fin apareció, a la hora en que el sol había bajado un poco, Declan parecía menor que su traje. Había un vendaje en la frente, más por medida que por daño real. Sus ojos tenían la misma fragilidad que cuando se había sentado en la banca. Se sentó frente a Lena como quien pide permiso para ocupar un lugar. ¿Te molestó?, preguntó sin mucho drama, con esa manera extraña de un hombre acostumbrado a medir consecuencias. Lena negó otra vez. Se miraron por un segundo como si evaluaran si era apropiado seguir siendo extraños. Él sonrió, y la sonrisa era el tipo de gesto que muchas veces la gente guardaba en los bolsillos para días de gala. «Quiero pagarte algo», dijo él sin grandilocuencia, solo como quien reconoce una deuda emocional que acaso se puede saldar con algo visible. «No necesito que me pagues por cantarte», respondió Lena. «Hice esto por mí y por quien quiera escuchar. No es un servicio que facture». Él inclinó la cabeza. Por la ventana se veía la silueta de la ciudad, un mapa de pequeñas decisiones. Por un instante, la conversación entró en ese pasaje en que la gente confiesa sin deliberación. Perdí la capacidad de sentir. He estado demasiados años mirando gráficos. Tu canción me devolvió una esquina de mi humanidad. Lo dijo con la honestidad áspera de quien ha trabajado toda la vida para que nadie le recuerde que respirar puede doler. Entonces sacó un sobre. No era teatral, no era una presentación. Era una respuesta práctica. Dentro había billetes, y no tanto por el valor material como por la claridad del gesto. No era la mayor suma que alguien como él pudiera ofrecer, pero para la acústica de una vida como la de Lena, fue suficiente para que las posibilidades se abrieran un poco más. Se lo entregó sin histrionismos y con una frase que sonó a resguardo. «No quiero comprar tu arte, quiero sostenerla para que siga existiendo libre». Lena observó el sobre. Sabía de gestos disfrazados. Había aprendido a leer lo que venía con condiciones. Si el dinero es una puerta, ella quería saber si detrás había un laberinto. Miró a Declan y le respondió con la misma palabra que usaba con su guitarra cuando quería que no la traicionara. «Gracias». Y añadió, con la voz que usa para marcar límites en cafeterías llenas de gente: «No acepto que me vuelvas un proyecto sin hablarlo. Si vas a dar algo, que sea para ayudarme a seguir tocando. Pero si esperas que cambie por ti, no pienso hacerlo».
Declan la miró como quien valora la palabra autónoma de un extraño. Por un segundo, Lena vio algo que no le gustó ni le asustó. La estructura reflexiva de un hombre que había construido su vida sobre acuerdos y que ahora, sin música, intentaba negociar afectos. De pronto pareció que aquel traje había tenido que aprender a callar para poder escuchar. «Lo entiendo», dijo él con calma. «No tengo intención de usar mi compañía para obligarte a nada. Si acaso, quiere decir que no te voy a empujar hacia algo que no quieres. No quiero ser ese tipo para ti, ni para nadie». La frase fue precisa. No era una promesa vacía. Parecía más una declaración de límites internos. Lena aceptó la idea por el mismo motivo por el que a veces aceptaba un café de manos de desconocidos. Porque, de vez en cuando, la vida te ofrece una tregua. Devolvió el sobre con un gesto casi indeciso. «Quédate con el recibo de mis palabras», dijo sonriendo. Él rió con un ruido que sabía a alivio. En los días que siguieron, las vidas de ambos, por muy diferentes que fueran, se rozaron con la apariencia de normalidad. Declan llamó un par de veces. Una para saber si Lena necesitaba algo, otra para preguntar por el estado de su guitarra. Era curioso, y también inevitable, cómo en ese tono de llamadas había una mezcla de interés genuino y la costumbre de quien está acostumbrado a comprar soluciones con una tarjeta. Lena contaba el dinero del sobre en la mesa de su pequeño apartamento, junto a una taza vieja con manchas de café. Con la suma decidió hacer algo que había estado postergando: encargar una revisión a Frank. Era un acto simbólico, una reparación más que un lujo. Llamó a un luthier de confianza, un hombre que olía a madera y que hablaba con el respeto que uno tiene por animales heridos. Frank volvió con nuevas cuerdas y una cejuela reparada. Sonó mejor. Lena tocó por primera vez después de mucho tiempo y notó que el sonido ya no protestaba, sino que contestaba. Esa era una forma de agradecimiento silencioso. Un martes, mientras practicaba en la cocina, el timbre sonó. No era tarde. Había decidido ensayar con libros abiertos y una botella de agua. Abrió la puerta y se encontró con una caja larga envuelta con cuidado. Dentro, envuelto en papel de seda, descansaba otro instrumento. Una guitarra con cuerpo pulcro, barniz sin arañazos, cuerdas nuevas que prometían un futuro sin zozobras. Una tarjeta reposaba encima. «Para Lena, confía en tu voz. D». No había más. No había condiciones. Era Dean. El nombre le hizo reír. Lo dijo en voz alta, como quien pone apodos a los animales. «Dean», repitió, y la palabra rebotó en las paredes de su cocina. Había un gesto de cosas que cambian. El paso de Frank, el veterano, Dean, la promesa de una nueva etapa. No llegó con teatralidad, sino con la economía de quien entiende que los regalos significativos no necesitan trajes costosos. Lena sostuvo a Dean como se sostienen a los recién llegados, con respeto e incertidumbre. Sabía que aceptar un instrumento no era venderse, y sin embargo había una sensación nueva, un vaso que se llenaba hasta el borde con posibilidades. Hizo sonar una nota y la guitarra respondió con un brillo que parecía decir: «Podemos empezar otra vez». El gesto de Declan respetaba la regla no escrita que Lena imponía en su mente. Apoyo sin cadenas. Él le había dicho con palabras y hechos, en el sobre y en la tarjeta, que no era una compra. Había una franqueza que la tranquilizó. No había contratos encima de la caja, no había correos en copia a managers, solo una palabra: confía. En la plaza, mientras todo eso sucedía en el tiempo más íntimo y fuera del ruido, un video de unos segundos comenzaba a circular. Un espectador que había captado el momento en que Declan se quebró, en el que Lena lo sostuvo cuando cayó, había subido la grabación con el título «La mujer que devolvió la música a un hombre en plena plaza». La voz de Lena se escuchaba apenas, la imagen se balanceaba y la autenticidad, esa que no se canjea por likes pero despierta a quien la reconoce, encontró su camino. Al principio fue una vista cada hora, luego una suma que creció por momentos, cientos, miles, decenas de miles. Lena no prestó demasiada atención al principio. El teléfono vibró con mensajes de amigos que no siempre atendían sus llamadas, y luego con notificaciones de números desconocidos. Tuvo una llamada de su hermana que dijo: «¿Has visto esto?», en un tono entre asombro y preocupación. Lena se sentó en la mesa,
con Dean en el regazo, y miró la pantalla. Allí estaba su cara en la grabación, su guitarra, Declan, y el momento en que todo parecía detenerse. La primera ola de comentarios hablaba de humanidad. La segunda, inevitable, empezó a nombrar oportunidades. Un productor anónimo escribió: «¿Disponible para una sesión?». Otra persona ofreció contratarla para un evento. Sin embargo, entre las ofertas también había mensajes que olían a expectativas. Cambios, modas, un molde que quería adaptarla. Lena cerró la pantalla. Había algo en el ruido que le daba vértigo. Aprendió pronto, por la experiencia de la calle, que la visibilidad puede abrir puertas que no coinciden con tus pasillos. El gesto de agradecimiento de Declan había sido claro. Querían ayudar, no poseer. Pero el mundo digital no pide permiso antes de entrar en tu vida. Y allí, en ese contraste entre la propuesta sincera y el rumor voraz, Lena sintió que su autonomía justificaba no solo su música, sino también su decisión. Mientras tanto, Declan, lejos de la plaza pero cerca del teléfono, también veía las notificaciones. Su agenda, acostumbrada a cifras y titulares, registró el aumento de atención con un cálculo rápido. Pero detrás del profesional había algo menos calculador, miedo de que aquello que lo había conectado con Lena se convirtiera en un bien transaccionable. Pensó en su hija, en Cadence, en lo que significaría regresar con una sonrisa en la portada de un medio, y no por haber curado, sino por haber capitalizado. En su despacho, con vistas a la ciudad que le confesaban todos los días, Declan vio las primeras menciones del video y dejó que su mano descansara en la mesa. Se asomó a unos recuerdos. Una niña de rizos que se colgaba de su cuello en la sala. Una casa que había dejado de oír risas por la presión de viajes y reuniones. Pensó en las noches en las que la música le llegaba como un rumor lejano. Se prometió, con esa seriedad que le había llevado a conseguir todo, que no mezclaría su responsabilidad con la necesidad de redención. Era fácil ofrecer rescates. Lo difícil era sostener límites. A los pocos días, Victoria, su exesposa, lo llamó. Victoria era abogada y tenía la habilidad de decir en pocas frases lo que otros necesitaban horas para reconocer. Habló con la precisión de quien sabe que el lenguaje puede construir puentes o muros. Le propuso a Declan una idea que en su boca sonaba a prudencia. Si vas a ayudar, hazlo de forma que ella no pierda su voz. Y si vas a estar cerca de mi hija, hazlo con transparencia. Victoria no ocultó su escepticismo ni su alivio. Había estado observando a Declan con distancia durante años. El mensaje fue claro. Cualquier reencuentro con Cadence necesitaba cuidado. Cualquier apoyo a Lena debía respetar su libertad. Declan escuchó y asintió en silencio. Sabía que Victoria actuaba como un contrapeso. Sabía también que su propio pasado demandaba revisiones. No quería entrar de nuevo en la vida de su hija con gestos que buscaran justificar años perdidos. Quería tiempo, presencia real. Y cuando pensó en Lena, lo hizo como quien piensa en alguien que representa lo que uno ha perdido: naturalidad y verdad. Apareció otro gesto, una invitación discreta a cenar. No era cena formal, sino un café en un lugar donde la luz era tibia y la conversación fiel a las pequeñas verdades. Declan no quiso imponer, propuso. Lena aceptó con el recelo propio de alguien que ha aprendido a no mezclar favores con expectativas. La cita fue sencilla. Hablaron de trivialidades primero, de cómo el café malo puede arruinar una mañana, de lo insoportable que resultan las noticias. Luego la conversación fue desgranando secretos. Lena contó retazos de su infancia en las afueras, de una abuela que le enseñó a afinar las cuerdas con las manos enjabonadas de harina. Declan mostró fragmentos de una vida que no era completamente pública, salas de grabación donde las decisiones habían matado el pulso de la música. Habló de la distancia que, por mucho que se saldara con billetes, no se compone con eso. Lena reconoció en sus palabras la honestidad que no necesita aplausos. «Te prometí que no voy a usar mi disquera», dijo Declan con la ligereza que se asume cuando una renuncia es sincera. «Soy capaz de invitar, de pagar, de apoyar, pero no haré nada sin que tú lo decidas. No quiero que tu oficio se convierta en un producto de mi culpa». La frase no fue teatral. Con ella vino la sensación de que alguien entendía una regla que Lena tenía tatuada en la voz. No se vende la esencia.
Ella sonrió, sintiéndose por un instante vista y no valorada. Sin embargo, la vida no se detiene en las declaraciones íntimas. Al día siguiente, una llamada interrumpió un ensayo. El número pertenecía a alguien que no se presentaba con nombre. Habló una voz que decía: «Tenemos una propuesta. ¿Te interesaría venir a un showcase en un teatro pequeño?» Lena escuchó las palabras y sintió el vértigo de la posibilidad. No había promesa de fama ni de gloria, solo una invitación que sonaba a prueba. En la pantalla de su teléfono, el número que llamaba parecía brotar de la viralidad del video. Declan la miró mientras ella hablaba y no intervino, porque había sido claro con sus límites. No usaba su influencia para imponer decisiones. Esa tarde, sentada entre las sillas de su sala, con Dean a su lado y Frank apoyado contra la pared como un viejo guerrero, Lena se permitió pensar en cómo sería subir a un escenario iluminado, con lámparas que no eran farolas de plaza, sino focos que inspiraban temor y reverencia. Cada palabra que escuchaba del teléfono llevaba posibilidades y riesgos. Su instinto le dijo que no todas las puertas merecían ser abiertas. Su corazón, la parte que tenía que ver con la música callejera, le diría que la prueba real era mantener la voz intacta. En la madrugada, antes de dormir, Lena tomó la vieja guitarra y le acarició el asta. Frank tenía una mella en el costado, testigo de noches debajo de puentes. Dean estaba envuelta en su funda, esperando. Miró a ambos con ternura y una determinación opaca. «Aun si la ciudad cambia, somos nosotras», se prometió. No sabía todavía si aceptaría el showcase. No sabía si la fama sería una puerta o una jaula. Pero sí sabía algo que no iba a dejar al azar. Si alguien le ofrecía la mano, la iba a tomar con los ojos abiertos. Los mensajes comenzaron a llegar en cadena. Propuestas de managers pegados al término virales, llamadas de productores que hablaban de modas. Lena filtró cada oferta con la calma de quien ya había perdido una vez y no quería volver a perderse. En un rato de calma, Declan apareció en su puerta con una taza de sopa y una expresión que suprimía cualquier forma de protagonismo. No vino con cámaras. Vino con la sencillez de quien se sienta a la mesa con ganas de hablar. «No quiero precipitar nada», dijo mientras le servía la sopa. «Solo quería que supieras que estoy aquí. No para cambiarte, sino para acompañarte si lo pides». Lena lo miró y por un segundo pensó en lo difícil que era aceptar compañía cuando la gente trae expectativas envueltas en generosidad. Aceptó la sopa y la conversación continuó, como llegaron a ser las cosas entre ellos, con cuidado, con gestos claros, con la voluntad de no invadir. Al lado, Frank parecía escuchar, como si entendiera que su tiempo estaba por cambiar. Lena dejó su mano sobre el acabado gastado y dijo, casi en voz baja: «No me vengas a decir que las guitarras se jubilan, pero sí, quizá Frank necesita menos viajes y más canciones en casa». Declan asintió respetuoso. No había celebraciones, solo decisiones pequeñas que sostenían el cambio. En la oscuridad de la noche, con la ciudad que respiraba en ecos, Lena cerró la ventana y pensó en la plaza, en la banca y en la canción que había hecho que un hombre llorara. Pensó en la responsabilidad de ser oído. Pensó en lo frágil que es la intimidad cuando la expones sin querer. Y mientras se dormía, Dean, apoyada a su lado como una promesa de mañana, supo que algo se había abierto, una puerta que podía ser una oportunidad o una trampa. No sabía aún qué vendría, solo sabía que no cedería a que su voz fuese moldeada por manos ajenas. Declan, por su parte, volvió a su edificio con el amanecer en la cara y guardó una nota en su agenda. No comprar arte, ayudarlo a florecer. Era una norma que se repetía hasta hacerse robusta como una costumbre. Pero la ciudad no espera a que uno se organice por dentro. A la mañana siguiente, el teléfono de Lena estalló con la insistencia de algo que había cruzado fronteras. La grabación de esa tarde en la plaza, la de la banca y las lágrimas, había sido compartida por un influencer. La imagen mostraba la crudeza del momento, la fragilidad humana y la canción. Las vistas subían en forma geométrica. Con ellas llegaron llamadas de personas con propuestas brillantes y cartas con ofertas esplendorosas. Entre todo el ruido apareció un correo con el encabezamiento formal de una compañía que pedía reunirse para hablar de un posible contrato. Otra llamada era de un teatro independiente que reconocía el valor de la intacta. Marcus Webb, director artístico del Lincoln, quería escucharla en vivo.
Lena se quedó inmóvil mirando la pantalla hasta que la luz del teléfono le pareció poca cosa frente a la que había en su pecho. Todo eso era demasiado, tanto impulso de luz y demasiado potencial de sombra. Pensó en la promesa de Declan, en la tarjeta de Dean, en la sopa que le había calentado las manos. Pensó en su propia voz y en la responsabilidad de no venderla. Esa noche, sobre la mesa, Frank y Dean se enfrentaron como dos generaciones. La ciudad seguía su temblor. En algún despacho, Victoria intercambiaba mensajes con Declan, cuestionando con hipocondría práctica. ¿Qué límites? ¿Cómo proteger a Cadence? Declan respondía con la serenidad que había prometido practicar. No voy a usar mi sello, solo quiero que ella tenga opciones. La tensión, esa línea fina que se despliega entre la intención y la expectativa, empezaba a tensarse. Un coro de posibilidades, ofertas, cuidados y condiciones se acercaba. Lena percibía el vértigo y, a la vez, la necesidad de abrir la ventana con prudencia. Sabía que, si aceptaba alguna de las puertas, debía hacerlo con las manos limpias y el corazón firme. En la madrugada anterior al viaje que la llevaría a la primera reunión formal con Marcus Webb, Lena se sentó en la terraza de su apartamento, y Dean apoyada a su lado. La ciudad era un mapa de luces. Algunos edificios parpadeaban con promesas. Recordó la banca, la fuente, el sudor de aquel día. Cerró los ojos y permitió que una canción le viniera desde dentro, una que hablaba de plazas y de hombres que lloran, de viejas guitarras que aguantan y de nuevas que prometen. La cantó sin público, solo para que las palabras encontraran su sitio. Y entre las notas se coló un pensamiento que era más decisión que miedo. Cualquiera que quisiera entrar en su vida tendría que primero aprender a escuchar en silencio. Fue una sentencia suave, suficiente para marcar rumbo. Los mensajes seguían llegando, pero en ese silencio Lena encontró una brújula que todavía no necesitaba ser probada. Al amanecer, su teléfono vibró con 1.000.000 de miradas extrañas. Un titular, más duro que los demás, aparecía en la pantalla. La cantante de la plaza, un fenómeno viral o un producto en ciernes. Abajo, una fotografía tomada de la grabación la mostraba a ella con Dean y a Declan con la mirada callada. El mundo ya empezaba a opinar. Lena miró la foto con la indiferencia de quien sabe que las imágenes mienten por defecto. No obstante, en esa nota hubo algo cierto. La vida que la había sostenido hasta ahora era pequeña y compacta. Ahora debía decidir si la abría. No por fama, no por dinero, sino por la honestidad de su voz. En la puerta de su casa, una notificación parpadeó con el nombre de Marcus Webb. Una reunión para una audición en el Lincoln. Marcus pedía que trajera a Frank o a Dean, que elija. El teatro era una posibilidad que no venía con ataduras aparentes. Marcus, por lo que se decía, prefería a los artistas que no se acomodaban a modas. Lena respiró hondo. Se levantó y fue a buscar a Frank. Lo sostuvo entre las manos como si fuese el testigo de una larga historia. Luego miró a Dean envuelta por su funda nueva. Ambas guitarras representaban dos itinerarios, continuidad y reinvención. No tenía que elegir de inmediato, solo tenía que presentarse. En la calle, el día prometía más calor, y mientras se calzaba, Lena no pudo evitar preguntarse quién, en esa historia, cambiaba verdaderamente. Si el hombre que lloró en la banca porque le devolvieron algo que había perdido, o la mujer que, con Frank y Dean, empezaba a entender que la música puede abrir ventanas sin expulsarte de tu casa. Quizá la respuesta sería ambas cosas, quizá ninguna. La línea entre ser ayudado y ser moldeado comenzaba a marcarse con claridad, y en algún lugar de la ciudad, una mano que no quería comprar corazones se preparaba para ofrecer lo que podía. Presencia, no propiedad. No obstante, la viralidad se movía por su propio camino, y las ofertas seguían llamando, como aves que rondan los valles de un campo recién abierto. Era la mañana en que Lena iba a Lincoln a ensayar frente a Marcus. Iba con Frank en la funda y Dean envuelta por si acaso. Iba con la promesa de no ceder su voz. Salió a la plaza, con la intención de pasar por la banca donde todo había empezado. Allí, la gente se movía con su prisa habitual y alguien le ofreció una moneda. Un niño la miró y le dijo que la había visto en internet. Lena asintió, con la suavidad de quien entiende que las vidas se reflejan en pantallas ajenas.
En el fondo, la pregunta que latía era antigua y nunca fácil. ¿Qué hace que una vida cambie de verdad? ¿Un hombre que llora en una banca? ¿Un dinero que llega sin condiciones? ¿Una guitarra nueva? La respuesta, sabía Lena, no residía en gestos aislados, sino en la constancia, en la manera en que alguien permanece cuando lo necesario es permanecer, no comprar. Salió de la plaza y notó que su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes y llamadas, entre ellos uno que parecía más serio, la voz de Victoria pidiendo hablar en privado, un correo con una invitación, otra llamada de un número desconocido que sonaba a oferta de manager. El ruido era persistente. Mientras Lena caminaba, a pocos metros, Declan miraba por la ventana del coche que lo llevaba a otra reunión. Observaba la ciudad y pensaba en la fragilidad de los gestos. Su teléfono marcó un mensaje de Victoria con una línea clara. «Protejamos a Cadence. No hagas nada sin contar conmigo». Él respondió con una sola palabra. «Entendido». La trama seguía tejiéndose. En ese instante, ninguno de los dos podía prever a cabalidad las consecuencias de un de una tarde y una banca, que transformarían en una semana el ritmo de sus vidas. La primera reunión con Marcus Webb fue una mezcla de formalidad y tacto. Marcus era un hombre de mediana edad, con entradas en la frente y un gusto por los adjetivos simples. Prefería describir un acorde a presumir de contactos. El Lincoln era viejo pero noble, con cortinas rojas y olor a madera que había conocido demasiadas voces. Marcus pidió que Lena trajera a Frank si quería conservar esa textura de plaza, y si lo deseaba, que probara también con Dean. Le dijo, sin rodeos, que buscaba artistas que no llegaran ya hechos de fábrica, que le interesaba el riesgo de la palabra viva. Lena se sintió, por primera vez en días, vista en su lugar. El día del encuentro, la antigua sombra del teatro la recibió con una calma peculiar. Los técnicos le pidieron que caminara por la tarima. Las luces le rozaron la piel como el calor de la plaza, pero concentradas. Marcus escuchó con la mano en la barbilla, hizo preguntas sobre las canciones y no sobre cifras. Cuando terminó, simplemente dijo: «Quiero programarte en el ciclo de talento emergente, sin cambios, con vosotros tal cual». La oferta era una ventana, no una jaula. Lena aceptó con una sonrisa que no necesitó traducción. Mientras tanto, la viralidad alimentaba otra maquinaria. Llamadas de agendas, propuestas de despegue inmediato, mensajes de usuarios que pedían más y más. Algunos eran amables, muchos buscaban moldear. Una empresa que se proclamaba gestionadora la invitó a un contrato con paquetización de imagen. Un productor famoso le sugirió que cambiara sus letras por versiones más radio-friendly. Lena leyó esas palabras y sintió un cosquilleo de rechazo. La calle le había enseñado que las manos que te ofrecían brillo no siempre sabían sostener la verdad. Aceptó las propuestas que no pedían su nombre a cambio. Las demás las dejó pasar, como quien deja pasar un autobús que no va a su barrio. Hubo una llamada que la puso en tensión. Era una voz que insinuaba reuniones privadas para negociar giras y colaboraciones con artistas de primera línea. El interlocutor habló de creatividad a su manera, que implicaba ajustes estilísticos. Lena colgó y respiró hondo. Marcus la llamó a los 30 minutos, notando la inquietud. En voz baja le confirmó la sensación. «Hay quien quiere un molde. No te preocupes. Si quieres, yo te respaldo en la reunión». Ella, agradecida, declinó la reunión en solitario y aceptó la presencia de Marcus en los contactos formales. Necesitaba aliados que supieran escuchar. Declan, por su parte, vivió sus propias tormentas. En su círculo empezaron a surgir opiniones diversas. Unos aplaudían su implicación, otros la veían como error de cálculo. Victoria, siempre prudente, le recordó la fragilidad de cualquier vínculo surgido en público. Le pidió claridad sobre sus intenciones con Cadence, no con ánimo de prohibir, sino de proteger. Sus conversaciones fueron tensas, a ratos breves, a ratos largas. Victoria exigía transparencia. Declan prometía consistencia. Había entre ellos una historia de años de decisiones y arrepentimientos que no se disolvían con gestos. En la casa donde vivía Cadence, las cosas cambiaron despacio.
Al principio, la niña no entendía del todo por qué tantos adultos miraban la pantalla y hablaban en voz baja. Para ella, la música siempre había sido una excusa para bailar descalza por el pasillo o para pedir que tocasen su canción favorita antes de dormir. La relación con su padre se reconstruía en pequeños actos. Declan que llegaba a la comida sin portátil, Declan que jugaba a las cartas en el suelo, Declan que aprendía a reconocer los acordes básicos en un teclado que había tenido olvidado en un rincón. Cadence observó con la curiosidad de quien recibe un regalo y aún no sabe cómo abrirlo. Hubo noches en las que Lena escuchó a Declan tocar con torpeza frente a un piano portátil en su salón, y por las ventanas se filtraba la risa de Cadence. Esas imágenes funcionaron como soldadura. La familia se recomponía a través de la música, no por ella. Declan entendió pronto que su redención no ocurriría con un gesto puntual. Debía inscribirse en la paciencia, y la paciencia, en su mundo de decisiones inmediatas, fue un renacimiento difícil. La atención pública, sin embargo, no esperaba a que la vida se acomodase. Con cada aparición, la presión aumentaba. Una madrugada, un periodista le escribió a Lena con tono curioso. ¿Qué piensas de las ofertas de la industria que quieren cambiar tu sonido? Ella respondió con honestidad. Mi sonido es mi lenguaje. No lo traduzco por moda. La respuesta tuvo eco. La gente valoró su postura, y algunos medios la empezaron a ver como una artista que reclamaba autenticidad. Otros, por supuesto, lo vieron como una marca, la cantaora viral que no se vende. Las etiquetas comenzaron a colarse. En medio de esa vorágine, Marcus organizó una pequeña prueba en backstage para que Lena se encontrara con músicos y afinara la producción. Marcus quería que el concierto en el Lincoln tuviera la sencillez de la plaza, pero la precisión de un teatro. Los ensayos se extendieron por semanas, con dinámicas que exigían paciencia. Afinaciones, pruebas de sonido, la colocación precisa de micrófonos que no alteraran la textura de las guitarras. Marcus insistía en que la voz debía flotar, no ser domesticada por la técnica. Lena trabajó con un bajista que le ofreció una base sutil y una batería con escobillas que parecía respetar el paso de sus frases. En esos días de ensayo, Lena dejó que los flashbacks la visitaran más de lo habitual. Recordó la casa de su infancia en las afueras, donde su abuela guardaba siempre un tarro con monedas para emergencias y una silla destartalada donde se aprendían canciones. Recordó la ocasión en la que, con 7 años, se subió por primera vez a la caja de madera del mercado para cantar y la gente aplaudió como si le devolviera algo sagrado. Esos recuerdos no eran nostálgicos en su totalidad. Eran mapas que le mostraban por qué no vendería su voz por comodidad. Le devolvían una brújula interior. Declan, en cambio, tuvo flashbacks distintos. Vio a Cadence con los juguetes desordenados y la sonrisa que había dejado de ser diaria. Se recordó en una sala de juntas, con caras cerradas alrededor de una mesa que decidía el destino de bandas y carreras. Vio la primera vez que una gira le pareció más importante que estar en el cumpleaños de su hija. Esos recuerdos le golpeaban en la noche, cuando el silencio le devolvía lo que la prisa le había quitado. En uno de esos momentos escribió en su libreta: presencia, nada sustituye la presencia. La palabra se volvió mantra. Las semanas que antecedieron al concierto incluyeron otras batallas pequeñas. Lena recibió un mensaje con la oferta de un programa televisivo que quería usar su historia como segmento de superación. Lejos de animar, la idea le olía a reducción. Marcus la apoyó cuando dijo no. Las historias merecen su complejidad, le dijo Marcus, no ser envueltas en titulares. Declan notificó a sus colaboradores que su implicación con la carrera de Lena debía ser discreta y que él no intervendría para beneficio propio. Mandó un mensaje claro: apoyo sin imposición. Fue una decisión que tuvo consecuencias en su entorno profesional. Hubo quien le advirtió que su postura era ingenua. Él decidió mantenerla. Llegó la noche del Lincoln. Detrás de las cortinas, la atmósfera era como la de una incubadora de emociones. Nervios, respiraciones profundas, manos que afinaban y que acariciaban cuerdas como si fuesen convalecientes. Lena recordó la plaza, el calor, la fuente, la gente y la banca donde un hombre había llorado. Esto no era la plaza, pero debía llevar el mismo cuidado. Frank y Dean descansaban en sus fundas hasta el momento de la verdad. Frank, con sus marcas y cicatrices, parecía más que un instrumento.
era testigo de resistencia. Dean, nueva y limpia, parecía lista para no traicionar. Subir al escenario fue sentir una leve presión en el pecho. El público, de sillas alineadas, esperaba como quien aguarda la primera palabra de un poema. Las respiraciones eran un mar sosegado. Marcus le guiñó desde la derecha, le dio un leve asentimiento. Ella se acomodó, apoyó el pie en la caja, tocó una nota. La sala pareció contener la respiración. Comenzó con una canción que había compuesto en una madrugada, una melodía que hablaba de plazas y de la manera en que las personas llevan su música a cuestas. La voz surgió y encajó con la acústica. No buscó la ovación. Buscó que cada nota encontrara a quien la necesitara. El público reaccionó como en la plaza, pero con una intensidad diferente. El silencio era respeto y la risa, cuando llegó, era catártica. Entre los espectadores hubo quien lloró. Otros sonrieron con reconocimiento. Cadence estaba entre los asientos, junto a Victoria y a un Declan que parecía más relajado que nunca. La presencia de la niña provocó algo en Declan. No quería volver a perderse lo esencial. Estaba allí para escuchar, no para aparecer en la foto. Lena avanzó en el repertorio. Piezas íntimas, una canción nueva que hablaba de dinamitas pequeñas. Esa metáfora para nombrar los gestos que hacen explotar el corazón en pedazos mejores. Y una versión de un tema que la gente del barrio le había regalado una vez en un banco. En el interludio, cuando las luces se atenuaron, se escuchó un murmullo y luego un silencio profundo. La interpretación fue creciendo, sin estridencias, pero con voluntad. En la última estrofa ocurrió algo que no se planeó. Cadence, guiada por una mezcla de impulso y valentía, se levantó y, sin entrar en la parte técnica ni en adultismos, caminó hacia el escenario con paso decidido. Declan la miró con una mirada que decía: «Haz lo que te pida tu corazón», y Marcus, por un momento, dejó que la espontaneidad fuera parte de la dramaturgia. Cadence subió y abrazó la pierna de Lena como quien reclama lo que siempre fue suyo, la música que había vinculado a su familia. El gesto fue íntimo y sencillo. Lena, sin perder el pulso, bajó la cabeza y la besó en la frente. En ese abrazo público se produjo la reconciliación que nadie había orquestado. Fue natural, genuina. El público no vio un espectáculo de reconciliación forzada, sino la reparación cotidiana que puede realizar una canción. Tras el concierto, las reacciones se multiplicaron. Críticas elogiosas describieron la actuación como auténtica y reconfortante. Páginas culturales la mencionaron como una voz que había logrado trasladar la intimidad de la plaza a la magnitud de un teatro sin perder el alma. Los vídeos circulaban, pero esta vez Lena controló el relato. Marcus dio entrevistas en las que habló de la integridad del artista. Victoria habló con algunos medios sobre la importancia de proteger a Cadence y proteger a Lena de las presiones de la industria. Declan recibió correos que proponían roles ejecutivos para aprovechar la narrativa. Su respuesta fue firme y breve: «No utilizaré mi influencia para convertir esto en negocio». La noche del Lincoln fue un punto de inflexión. No supuso un salto a la fama inaudita ni una cápsula de gloria inmediata. Fue, más bien, la confirmación de que la autenticidad puede encontrar su lugar. Llegaron ofertas, como era lógico, pero muchas tenían condiciones que no encajaban con la ética de Lena. Un manager insistente quiso que ella cambiara parte de su repertorio por canciones más comerciales a cambio de promoción. Lena habló con Declan y con Marcus. Declan se abstuvo de presionar y ofreció, en vez de influencia, una alternativa real: financiación para una gira limitada y autónoma, sin intervención creativa. Marcus ofreció contactos honestos. Lena optó por un camino híbrido: colaboraciones puntuales con sellos que respetaran su idioma musical y la organización de presentaciones independientes donde conservar su libertad. El proceso no fue sencillo. Hubo noches en que Lena dudó, en que el cansancio y la presión casi la llevaron a aceptar condiciones menos puras. En una de esas ocasiones, se sentó en el borde de la cama con Dean a su lado y recordó la promesa que se había hecho en la terraza: «Quien quiera entrar, que primero aprenda a escuchar». Llamó a su hermana, habló largamente y recuperó su norte. No fue necesario más para decidir. Declan siguió mostrando que su acompañamiento no era una compra.
Pagó la reparación de la casa de una vecina que había ayudado a Lena de niña. Organizó becas para clases de música en barrios con menos recursos. Se ofreció a pagar una pequeña gira por ciudades intermedias, donde Lena podía presentarse sin grandes exigencias. Cada gesto fue acordado con transparencia y sin sobresaltos. Cuando surgió el rumor de que había contratado a un manager para controlar la carrera de Lena, él mismo desmintió la versión en la prensa. Apoyo, no mando. No voy a convertir su voz en mi producto. Con el paso de las semanas, la intimidad entre Lena y Declan se fue tejiendo con cuidado. No fue un romance de película con declaraciones dramáticas en balcones. Fue más parecido a la suma de gestos. Una llamada para saber si había comido. Un mensaje que decía, ¿puedo llevar a Cadence mañana al ensayo? Y Lena que respondía con un sí, si viene a escuchar y a no tocar. El respeto fue la regla. Un día, mientras descargaban cajas de partituras en el coche de Lena, Declan detuvo su gesto y le dijo en voz baja, «Me gustas». No fue una confesión de solemne melodrama. Fue una frase desnuda que necesitaba una respuesta honesta. Lena lo miró y, con la claridad que la música le había dado, respondió, «También me gustas, pero no quiero que tu culpa sea la base de nada. Quiero algo que crezca, no una solución rápida a años perdidos». Declan asintió y propuso algo concreto. «Vamos a dejar el título de estar en una relación como una construcción. Vamos a empezar a salir, a conocernos sin prisa y a no mezclar decisiones profesionales con personales». Pusieron reglas sencillas. Transparencia absoluta sobre agendas, límites con la prensa y la promesa de no tomar decisiones profesionales que afectaran a Lena sin su consentimiento. Fue una negociación adulta, honesta y sin romanticismo tóxico. A partir de ese acuerdo, inauguraron una forma de pareja que no borraba la autonomía de ninguno. Salían a cenar, sí, pero también a comprar pan. Hubo días en que Declan acompañó a Lena a reparar la cejuela de Frank en la tienda del luthier, y días en que Lena se sintió cómoda en la terraza de la casa de Declan tocando mientras Cadence jugaba. La rutina no los volvió inmensos, los volvió reales. Vino después un tramo de crecimiento artístico sostenido. Lena organizó una gira corta por teatros pequeños con el apoyo logístico de Marcus y con la financiación puntual de Declan, que nunca participó en las negociaciones artísticas. En cada parada, la recepción fue cálida. No todas las críticas fueron unánimes, pero la mayoría reconoció algo esencial: la voz, la historia y la honestidad de un proyecto que no buscaba ser un molde. En el interludio de esa gira, Marcus propuso que Lena participara en el festival Lakeshore, un evento que mezclaba artistas consagrados con propuestas emergentes. Era una oportunidad de visibilidad con condiciones sensatas. Lena aceptó. Las prácticas para Lakeshore fueron largas y minuciosas. Marcus puso a disposición arreglistas que supieron respetar el timbre de sus canciones y a músicos que sabían escuchar sin querer imponer. Declan apareció en varios ensayos, tímido al principio con el rol de quien no quería eclipsar, y luego como quien disfrutaba sin poses. Cadence empezó a interesarse por la guitarra. Su curiosidad se transformó en práctica dominguera, y en la casa se oían pequeñas escalas que eran más discurso que ruido. El día del festival, la orilla estaba llena de carpas, y el aire olía a sal y a comida callejera. Lena subió al escenario con Dean. Frente a ella, una multitud que provenía de distintos puntos y que no la conocía por su pasado en la plaza, sino por su presente consolidado. Cantó con la calma de quien sabe que la música no necesita demostrar nada para conmover, y el público la recibió entregado. Al terminar, algunos periodistas le preguntaron por la influencia de Declan en su carrera. Ella, con contundencia serena, respondió: «Declan me dio apoyo y una guitarra. Mi camino es mío. Él no me compró, me acompañó». Fue una frase que cerró muchos rumores. Tras el festival, en una noche tranquila, Declan preparó algo pequeño en su casa. Un piano que había desempacado después de años, afinado por un técnico, y una cena sencilla. Cadence se sentó a su lado y tocó una melodía infantil. Lena miró la escena y supo que el cambio que había anunciado el título de su vida no era solamente la retribución de una ayuda económica o la aparición de un millonario simpático. Era la convicción de que alguien había reaprendido a estar presente. Declan la tomó de la mano y sin más florituras le dijo: «Quiero estar así,
Sin prisa, a tu lado. Lena sonrió. Había en esa oferta algo más que ganas. Había responsabilidad. Con el paso del tiempo y la prudencia, definieron una convivencia afectiva que no eliminó la autonomía de Lena. Ella continuó organizando su música, componiendo y protegiendo su voz. Él siguió reestructurando sus prioridades. Hubo momentos de tensión, notas contradictorias de la prensa, un productor que volvió a insistir en versiones comerciales y una oferta para hacer una gira internacional que exigía ajustar su repertorio. En cada caso, Lena consultó con su círculo, Marcus, su hermana, y también Declan, que se limitaba a ofrecer su opinión y no su poder. La jubilación de Frank fue simbólica y emotiva. En una tarde de otoño, en el apartamento de Lena, organizaron un pequeño acto con amigos, el luthier que había reparado a Frank y la gente que había estado desde los inicios. Se colocó a Frank en un soporte iluminado por una luz cálida y se contó su historia en pequeñas anécdotas. Lena tocó una última canción con Frank, una pieza que resumía su recorrido, y luego, con gesto ceremonioso, apoyó la guitarra en un estante, en un hueco de la pared donde, más que silencio, descansaría su memoria. Dean quedó como instrumento para seguir saltando a escenarios. Fue una despedida que no fue olvido, sino reconocimiento. El epílogo de esa etapa tuvo imágenes sencillas. Desayunos en los que Cadence pedía otra canción antes de ir al colegio. Tardes en las que Declan practicaba acordes sencillos con paciencia. Y noches de grabación en las que Lena aceptó colaborar con músicos que respetaban su lenguaje. Se estableció un ritmo, compromisos profesionales con límites claros, cuidados familiares reales y la certeza de que el apoyo que había recibido venía acompañado por una responsabilidad ética. Uno de los hitos finales fue la negociación pública con un gran sello que quiso reeditar algunas canciones de Lena con arreglos distintos. La oferta era tentadora. Recursos, distribución masiva, pero con cambios creativos condicionados. Lena convocó a una reunión con Marcus y, por cortesía, con Declan. La decisión fue unánime. O se respetaba la esencia del repertorio o no se firmaba. El sello aceptó parcialmente, proponiendo un proyecto paralelo que no tocara las composiciones principales. Lena eligió mantener su autonomía y trabajar en un álbum propio con productores que comprendían la densidad de su voz. Fue un triunfo pequeño y grande, resistencia y coherencia. Al final, la frase que resumió todo no fue un titular, sino una escena cotidiana. Una mañana de verano, ya con la gira por teatros completada y con Lakeshore en el recuerdo, Declan llevó a Lena un piano de segunda mano que había puesto en su coche. No lo hizo como un acto publicitario. Lo hizo porque, en algún lugar, sabía que la música necesitaba espacios para crecer. Lo dejaron en la sala de la casa donde a veces se reunía la familia, Cadence, Lena y Declan. Aquel piano no era una compra de relaciones ni una solución mágica. Era una herramienta para seguir construyendo. Con el paso de los meses, el trío de personas que allá atrás se habían encontrado por casualidad en una plaza, creó hábitos que ratificaron la transformación. Hubo proyectos conjuntos, una sesión de grabación con vecinos músicos, clases que Lena dio a adolescentes de barrios cercanos y pequeños conciertos en cafés donde la gente seguía reconociendo la esencia de sus canciones. Declan participó como oyente y soporte logístico, no como director. Victoria, inicialmente escéptica, empezó a mostrar sonrisas más frecuentes. Entendió que el hombre con quien había compartido años estaba verdaderamente trabajando por ser mejor. El amor entre Lena y Declan se consolidó en decisiones diarias, en la elección de no dar titulares que instrumentalizaran a Cadence, en la creación de un fondo para la educación musical de niños de barrios vulnerables y en la renuncia, por parte de Declan, a cualquier intervención empresarial en la carrera de Lena. Fue una historia que se alejó de la idea simplista del salvador millonario y se acercó a la verdad más honesta. Alguien con recursos decidió reeducarse en la presencia y, como consecuencia, ofreció apoyo sin condiciones. Lena aceptó la ayuda sin perder su voz. En el proceso, su música sanó lo que por años había estado roto. Los años siguientes trajeron pequeños éxitos y grandes satisfacciones. Lena grabó un álbum independiente que vendió lo suficiente para sostener giras razonables.
Su música llegó a radios locales y a playlists que valoraban autenticidad. Participó en iniciativas culturales y recibió reconocimientos en espacios que premiaban la coherencia artística. Declan, por su parte, se convirtió en una figura pública que hablaba abiertamente sobre la necesidad de reparar errores del pasado y sobre cómo la responsabilidad personal vale más que cualquier movimiento en bolsa. Cadence creció con un pie en la normalidad y otro en la música. A veces la veían en el piano practicando escalas con paciencia de quien se prepara para el futuro. El cambio que el título anunciaba no fue ni dramático ni instantáneo. No hubo conversiones milagrosas ni promesas incumplidas. Lo que sucedió fue otra cosa. Un hombre con recursos permitió que una artista tuviera las condiciones para desarrollarse sin perder su identidad y, sobre todo, reaprendió a ser padre y a estar presente. La vida de Lena no se transformó por un cheque o por un instrumento dado, sino por la presencia sostenida, por la decisión ética de no comprar lo que no merece precio y por la responsabilidad compartida en proteger a la niña que había sido testigo de ese encuentro. Un día, ya con una rutina que mezclaba conciertos, clases y momentos domésticos, Lena caminó de nuevo por la plaza donde todo había comenzado. Se sentó en la misma piedra, ahora con Dean en la espalda y con la memoria de Frank en un hueco de su pared. Los turistas y la gente de siempre pasaban. Algunas caras cambiaban, otras permanecían. Dejó que una canción surgiera sin planearla. A su lado, una mujer mayor se detuvo y dejó un billete en la funda de Dean. Lena sonrió y continuó tocando. No lo hizo para probar nada. Lo hizo porque la plaza seguía siendo un lugar donde la música debía ser dada y recibida. Años más tarde, cuando la historia había tomado la tranquilidad de lo cotidiano, alguien la quiso reducir de nuevo a un titular. Lena, Declan y Cadence se miraron y supieron que ninguna etiqueta podría definir lo que habían construido. Una familia en proceso, una carrera con límites, una lección de humildad. En la postal final, esa que quizás algunos recordaron más fácil que el resto, el millonario había cambiado la vida de una cantante en la plaza. La frase era cierta, pero incompleta. No la había comprado. La había ayudado a encontrar un espacio para crecer. Y en ese proceso, la vida de Declan también se transformó, no por títulos ni por inversión, sino por la capacidad de aprender a estar. La última imagen que el narrador guarda de todo aquello es simple. Una tarde, Cadence apoyada en el piano, Lena afinando una cuerda en el rincón y Declan leyendo en silencio, con la mirada que ya no busca cosas para poseer, sino para cuidar. La plaza seguía ahí, la ciudad seguía a su ritmo. La música, esa noche como todas, seguía siendo la que decide si escucha o no. Y en ese acto de escuchar compartido, se terminó por escribir la mejor versión de la historia. Si esta historia te ha llegado, valórala del 0 al 10 en los comentarios y suscríbete para no perderte más relatos como este.